Aleluya. Santo y maravilloso eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jehová. Grande y maravilloso eres, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Aleluya. Muy buenas madrugadas. Dios me los bendiga. Nuevamente hoy estamos aquí trayendo el mensaje. Tuvimos hoy el devocional a las 10. Comenzamos un poquito tarde, pero hicimos el devocional dándole gloria a Dios, al que merece toda la gloria. Vamos a orar para darle comienzo a esta parte. Oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra a ti, Señor amado, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre. ¿A quién iremos si no es a ti, mi Dios amado, Padre Santo, que solo tú tienes palabra de vida, Señor? Padre, en esta hora, Señor Espíritu Santo, tú eres bienvenido, Señor, en esta hora. Paséate de manera especial, Señor. Toma el control de todo, Señor amado, Padre de la gloria. Glorifícate de manera especial, Señor amado, Padre. Toca los corazones, Señor. Cambia los corazones duros de piedra por corazones de carne, sensibles a tu voz, Señor amado, Padre de la gloria. Padre, en esta hora te presentamos este tiempo, Señor. Que seas tú tomando el control de todo, Señor. Que seas tú, Dios mío, Señor amado, Padre Santo, haciéndote sentir de manera especial, Señor amado, Padre de la gloria. Que seas tú, Dios mío, Señor Padre, hablando a tu pueblo. Que seas tú, Señor amado, Padre Santo, trayendo, Señor Padre Santo, libertad, Señor amado, abriendo los ojos, Señor, espirituales, Señor, quitando, Dios mío, toda sordera espiritual, Señor amado, Padre de la gloria, para que te puedan escuchar a ti, verte a ti, Señor amado, Padre Santo, y puedan entender y comprender en los tiempos que estamos viviendo, Señor amado, Padre de la gloria, porque tú estás pronto por llegar a llevarte a tu iglesia, Señor amado, Padre de la gloria. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor amado, Padre de la gloria, por la pastora Nani. Gracias, Señor amado, Padre, por cada enfermo, Señor amado, que tú estás presente en sus vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por escuchar el clamor de tu pueblo. Gracias, Dios mío, Padre, por cuidarnos y protegernos. Gracias por el amor y la misericordia que tú nos brindas cada día, Señor amado, Padre Santo. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor amado, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Amén y amén. Aleluya.
Voy a leer, ¿verdad?, esta porción bíblica que se encuentra en Lucas 11, ¿verdad? Sale en el Evangelio San Lucas 11, capítulo 17. A pesar de que, ¿verdad?, Marcos 3, si no me equivoco, capítulo 3, 25 y Mateo 12, 25 habla prácticamente de lo mismo. Aleluya. Y fue, este texto me sonó hace como 2 días o un día más o menos que vivió. Todos estos días ha vivido en tanto traqueteo que pasan los días tan rápido que a veces uno se queda estancado en el día mucho antes. Y estábamos hablando así con mi madre y estábamos hablando de las cosas que están sucediendo, tanto en los gobiernos, tanto en la comunidad de fe, tanto en nuestros alrededores. Estábamos hablando así y voy a sentarme en el sillón cuando me viene, ¿verdad?, esta frase: una casa dividida no permanece, ¿verdad? Y me quedé meditando y pensando y seguimos hablando yo y mi mamá. Y incluso le había dicho a mi mamá, ¿verdad?, porque estábamos hablando todo lo que estaba sucediendo. Y yo le dije a mami, causa de las cosas que están sucediendo es causa, ¿verdad?, de una división, causa, ¿verdad?, de una casa, como yo había dicho, dividida, pues no permanece. Estuvimos así hablando, entonces me puse, ¿verdad?, a buscar y me topé con el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17, la cual se la voy a leer. Si me ven que hago mucho ruido, es que por ahí, ¿verdad?, está, no sé si fue que se prende un pasto y huele mucho a humo. Y yo no soy asmática, pero me molesta. Pero aquí estamos, ¿verdad?, cumpliendo con todo. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra, ¿verdad?, como había dicho, en capítulo 11 del Evangelio San Lucas, versículo 17. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aleluya. ¿Verdad?, esta enseñanza, ¿verdad?, que el Señor le estaba hablando, surgió de una situación donde, ¿verdad?, Jesucristo se encontraba haciendo una liberación. Y como todos sabemos, ¿verdad?, venían los fariseos siempre a cuestionar y hablar, a decir, para quedar mal, ¿verdad?, a Jesús. Pero tenemos que, ¿verdad?, que entender y comprender que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el plan del enemigo, matar, ¿verdad?, robar, y vino a robar, y matar y a destruir todo. Luego la creación del Señor lo podemos ver desde el principio, desde Génesis, y podemos ver toda esa trayectoria desde el Antiguo Testamento aún hasta en el Nuevo Testamento. Todo, ¿verdad?, lo que el enemigo hace para destruir. Y una de las armas que él utiliza es la división. Y tenemos que, ¿verdad?, que entender que desde el principio de Génesis se pecó y fue, ¿verdad?, todo influenciado por la serpiente, pero todos sabemos que era Satanás, que el Señor lo reprenda. Y él, ¿verdad?, corrompió todo a través de, utilizó, ¿verdad?, engañó a Eva y a Adán, y ahí todo, ¿verdad?, empezó todo lo que es el pecado,
y todo lo que, ¿verdad?, trae división. Y tenemos que entender que en la realidad, la división, ¿verdad?, la podemos encontrar en diferentes partes, en diferentes áreas hasta aún de nuestras vidas. Y a veces esta división surge de nuestras diferencias de opiniones, creencias o incluso por motivos superficiales. Y todo esto lo vamos viendo no solamente a través de las escrituras, lo vemos en el diario vivir de nuestras vidas. Vemos, ¿verdad?, cómo, y utilizo mucho, ¿verdad?, voy a utilizar el ejemplo del gobierno, cómo, ¿verdad?, está dividido, cómo, ¿verdad?, surge toda esta división, tanto en los gobiernos como en las naciones. Pero ¿cómo llega esa división? Llegar, ¿verdad?, a estar esa división. Eso se va filtrando poco a poco. Y va, ¿verdad?, filtrándose los engaños poco a poco. La gente va maquinando a espaldas de las personas hasta, ¿verdad?, que se encuentra esta división. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús, cuando le estaba exhortándole a todos los que estaban alrededor allí, porque él estaba haciendo, ¿verdad?, una liberación, él estaba haciendo, ¿verdad?, liberando a un mudo, a socorrer a una necesidad que había. Y no solamente estaba él y la persona que él liberó, había mucha gente, incluso estaban los fariseos. Incluso, ¿verdad?, esto cae, este tema, si venimos a ver, cae en los otros evangelios, donde el título dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, que cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, dice la palabra que no se perdona, no hay perdón para eso, ni para esta ni para la otra vida. Pero no les quiero hablar de eso, pero sí les hago saber que cae en ese entorno. Por eso es que Cristo les exhortaba, porque hay cosas, ¿verdad?, que viene la división, ¿verdad?, interna. Y si venimos a ver la historia, los fariseos siempre se encargaban de estar cuestionándole todo a Cristo. Y tenemos que ver, ¿verdad?, que a veces hay división interna que nosotros no lo conocemos porque entraron a través del pecado. Por eso es que David, cuando pecó y fue delante de la presencia del Señor, él le pidió, ¿verdad?, perdón por lo que él había cometido, pero también le había dicho por los pecados internos, ocultos que tenían. Y hay veces que el enemigo utiliza esas cosas para destruir y para traer división. Y si la persona no conoce y no reconoce cuando son estrategias del enemigo que utiliza para poder corromper algo, esa armonía, si la persona no se da cuenta, lo logra. Mira, hay algo que yo viví en estos días que prácticamente no me di cuenta de esto. Incluso lo comenté con una de las muchachas del ministerio, que estaba hablando con ella, y yo le dije cómo el enemigo utiliza algo para romper, para dividir, aún a veces una amistad, puede dividir un matrimonio, puede dividir una relación que tú tengas con una persona, puede dividir algo que esté unido, que es amenaza para él. Y yo me puse, ¿verdad?, cuando me puse a orar y me puse, ¿verdad?, a orar por lo que había sucedido y todo, al levantarme por la mañana me pude percatar de esto. Si yo fuera una persona que hubiera reaccionado bajo el coraje o bajo la situación, sin antes de ir yo a orar,
hubiera causado, se hubiera roto la relación, se hubiera roto lo que fuera, lo que quería, ¿verdad?, el enemigo utilizar. Por eso es que tenemos que estar bien alerta a todo lo que se mueve, ¿verdad? Y a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque como dije, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Él va a tirar con todo, como uno dice, ¿verdad? Como todo el buen boricua, que tiran con todo. Y tenemos que, ¿verdad?, que entender y comprender que eso es lo que quiere Satanás, dividir, ¿verdad?, romper. Y si una casa o un reino dividido no va a permanecer, por eso es que hay en Porfebí muchas veces lo comparte, donde dice que donde hay unidad, que Satanás no le tiene miedo a un montón de gente, sino que le tiene miedo a una iglesia unida que se une en oración y en intercesión. A eso Satanás le tiene miedo, porque él sabe que cuando hay unidad y hay oración y hay esa búsqueda, él sabe que, como uno dice, ¿verdad?, como dice el Ben Borica, no hay break, no hay, ¿verdad? Sabe que va a ser la determinación de él. Entonces Jesús le está explicando, le está diciendo a ellos, que está en los versos anteriores, que donde estaban ¿verdad?, maquinando ellos, diciendo, tratando a Jesús de que pues él era influenciado, ¿verdad?, por Satanás, que todo lo que él hacía era porque, ¿verdad?, por Satanás, que era ¿verdad?, el príncipe, ¿verdad?, el Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Cristo, en ese amor y en esa, ¿verdad?, con esa paciencia y con esa, ¿verdad?, mansedumbre, tranquilidad, les explica a ellos y le dice, porque él conocía el pensamiento de cada uno de ellos, él conocía la intención, él no los señaló ni los juzgó, simplemente le exhortó y le avisó y le dijo, ¿verdad?, que todo reino dividido, como lo había leído, contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué quiere decir? Que más adelante en los versos dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que si decís que el Belcebú hecho yo fuera los demonios, el mismo demonio no se puede destruir. Y tenemos que entender que, ¿verdad?, que el mar no se vence con el mar, sino el bien se vence con el bien. Pablo mismo lo exhorta, que, ¿verdad?, que venzamos el mal con el bien. Pero los fariseos no tenían, ¿verdad?, esa visión, porque ellos estaban muertos espiritualmente. Y cuando nosotros, ¿verdad?, andamos, ¿verdad?, en pecado, en delito y pecado, y no, ¿verdad?, no reconocemos y nos vamos delante de la presencia de Dios y nos humillamos, nosotros, ¿verdad?, somos ciegos y no podemos ver la realidad de las cosas. Y hay veces que estamos internamente cegados. Y eso era lo que pasaba con los fariseos, que ellos no podían ver por la ceguera espiritual que ellos, ¿verdad?, tenían por su incredulidad. Aún ellos sabiendo y ¿verdad?, y conociendo las escrituras, que él sabía que venía un Salvador, ellos no, así mismo lo dice la palabra, no lo reconocieron. A los suyos vino y a los suyos no lo reconocieron. Y ahora ellos mismos no lo supieron reconocer, que él era el Hijo de Dios, el Hijo que Dios había enviado para salvar a su pueblo. Y muchas veces, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, hacer daño a otra persona. Cuando nos hacen daño, hacerle daño a otra persona, y así no es. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer el bien, pagar el mal haciendo el bien. Pablo nos exhorta a hacer, ¿verdad?, está escrito en sus escrituras, nos exhorta a hacer eso.
Pero más allá de la división, ¿verdad? En las escrituras hablan que nosotros estamos llamados a estar unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Que no estamos llamados para estar divididos. Aún Cristo, ¿verdad?, les exhorta a ellos y les explica que el mismo reino de Satanás no puede ser destruido por él mismo, porque el mal no se destruye con mal, sino, ¿verdad?, que todo el mal se vence con el bien. Y Cristo vino a hacer el bien al mundo. Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a la unión cuando, ¿verdad?, estamos evitando las divisiones. Muchas veces peleamos porque tenemos muchas diferencias de opinión, tenemos muchos pensamientos diferentes, tenemos muchas veces ver las formas de distintas, pero eso no puede crear división dentro de la iglesia o dentro, ¿verdad?, de tu hogar o dentro de tu trabajo, aún dentro de tu país. Estamos llamados a estar en unidad, en amor, en un mismo sentido, en un mismo espíritu. En Efesios 4:3 nos anima a guardar la unidad en espíritu, que es el vínculo de la paz. Y hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo que dentro de la comunidad de fe, como si estuviéramos viviendo en paz. Tenemos que ser bien realistas. Muchos no viven la paz. Muchos no viven, ¿verdad?, esa paz que a veces dicen ser. Porque cuando, ¿verdad?, tenemos paz, no es que estamos ajenos de las circunstancias, de las situaciones, pero cuando tú estás en paz y estás, ¿verdad?, en esa unidad, en esa armonía, tú ves con claridad. Y en vez de salir como uno a veces sale, como un cohete, a resolver los problemas cuando las cosas, ¿verdad?, están calientes y no vamos a oración pidiéndole dirección al Señor, pues cometemos el error y quiere decir que en nuestra vida no hay paz. Y cuando nosotros tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, esa serenidad y esa espera de esperar en el Señor, que Dios nos va a dar, ¿verdad?, la guianza para lo que estemos enfrentando. La unidad es esencial para la iglesia, para que cumpla, ¿verdad?, la misión en el mundo y para que podamos, ¿verdad?, ser testigos y eficaces en el amor y la gracia de Dios. No nos podemos negar que la división es una realidad en nuestro mundo. Pero como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de buscar la unidad en todo lo que hacemos y decimos. Esto no lo podemos evitar. Es como tú enfrentas lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad?, en la división, porque siempre va a surgir siempre situaciones y siempre hay algo que va a suceder para traer, ¿verdad?, división. Pero está en cómo nosotros lo proyectamos, lo vemos y cómo nosotros reaccionamos. Nosotros, como somos seguidores de Cristo, ¿verdad?, que servimos a Cristo, Cristo mora en nosotros, tenemos, ¿verdad?, que salir de una forma diferente, en unidad, en paz y en amor. Es triste lo que se está viendo hoy en día, no tanto en la comunidad de fe, sino a nivel mundial. Porque mira, no solamente hay división dentro, ¿verdad?, de la iglesia, hay división dentro de los hogares. Hay división aún dentro, en el gobierno. Vamos a coger de ejemplo el gobierno. Vemos
¿verdad? Como vemos este gobierno que está tan dividido que cometen cada día cometen los mismos errores y no quieren darse cuenta. Y están bien divididos. Y así no se puede gobernar. ¿Por qué? Porque no hay un común de acuerdo, no hay una unidad. Todo el mundo quiere jalar para lo suyo, por lo que ellos puedan entender. Y a mí la palabra me dice que nosotros no nos dejemos llevar por nuestra propia opinión, sino, ¿verdad? Tenemos que buscar en todo tiempo la sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo hacemos? Buscándole en oración, en ayuno y en oración. Es por eso que hay tanta división dentro de este mundo. Y lo estamos viendo. ¿Qué más ejemplos alrededor del mundo? Estamos viviendo cómo los gobiernos se están dividiendo, cómo se están traicionando, cómo se está filtrando para crear esa división. Porque, como dije al principio, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que él está haciendo. Y como estamos, ¿verdad? Tiempos proféticos que está escrito en la palabra, todos los acontecimientos que vamos a, ¿verdad?, vivir, es donde nosotros tenemos que estar bien alerta. Bien alerta. Porque en cualquier momento suena la trompeta. Y nos podemos quedar. Y en medio de esa división, en medio de la verdad, de todo lo que está sucediendo, tenemos que cuidarnos. Viene un engaño y viene un gran engaño. Que eso lo que va a crear es más división. Y lo estamos viendo. Mira, yo estuve viendo en estos días, no voy a mencionar nombres, porque tampoco quiero traer la cola, ni quiero traer, ¿verdad? Estuve viendo a una pastora que llamaba a Benito, ¿verdad?, que se humillara, que se arrepintiera, que viniera a los pies de Cristo. No solamente a ella, había escuchado a otros también, ¿verdad?, exhortando, y me alegro, ¿verdad?, que lo llamen para que, ¿verdad?, y puedan, ¿verdad?, que él venga a los pies de Cristo a hacerle ese llamado. Pero mientras tanto, en mi opinión, ¿verdad?, te voy a hablar lo que yo pude sentir. Mientras tanto estemos divididos, no surge nada. No surge nada. Porque estamos más por llamar. Mira que Dios conoce la intención de cada corazón. Y ahí mismo está escrito en su palabra. Porque Él conocía los pensamientos de ellos. Pero a veces estamos haciendo las cosas, no las hacemos de corazón. Lo hacemos porque queremos llamar la atención o llamar más like o más llevar. No. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos unamos en un solo sentir, en lo secreto, en lo privado, mira, uno puede estar por allá vamos a poner en Fajardo, el otro puede estar en Mayagüez, el otro puede estar en Guánica, el otro puede estar en Juana Díaz, y nos ponemos todos en común acuerdo en lo secreto con el Padre. Yo creo que puede haber un cambio. Creo que puede haber un cambio. Y podemos ver la mano de Dios trabajar. Porque es que no se puede trabajar en división. No se puede. Lo que se va a crear es un caos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y no estoy criticando a otros. No. Es que es una realidad. Si vamos a la guerra, todos vamos a ir a una guerra. Tú no vas a ver que aquel va para la guerra, pero yo voy a ir allá y voy a hacer lo que a mí me da la gana. Hay instrucciones cuando vamos todos a la guerra.
y vamos todos a un propósito. Pero hoy en día no se está viviendo así. El propósito que hay es de egoísmo, el yo. Y eso es pecado. Lamentablemente te lo tengo que decir. Son pecados internos. Porque siempre hablamos de adulterio, fornicación, hablamos de robar, de matar. Pero hay otros pecados que son internos, que son los que nos condenan más, porque es lo que proyectamos cuando vamos a hacer algo o pasa una situación. Es lo que se está reflejando. Esto es un tiempo donde nosotros tenemos que meditar y, ¿verdad? Y pararnos un detente, un momento y meditar y pensar en todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que está pasando que no vemos el efecto? Aunque yo sé que Dios trabaja y está trabajando. Y está trabajando. Y Él se está moviendo. Claro que sí. Pero al nivel que a lo mejor nosotros queramos que, ¿verdad?, se mueva, que veamos ese avivamiento, que veamos vidas coger a Cristo como en los tiempos, wow, yo creo que de los 80 o 90. Yo vengo de mucho más adelante, ¿verdad? Pero he escuchado personas mayores que, obviamente a mí me encanta hablar con personas mayores, porque me encanta cuando cuentan las historias y empiezan a hablar de los tiempos de antes, cuando había se mover. Y ese tiempo había, ¿verdad?, unidad. Y se salía en unidad a predicar la palabra. Pero hoy estamos, no se suena nada por ahí. Todo lo queremos hacer visual, que todo el mundo lo vea. Cuando hay veces que tenemos que hacerlo callado, oculto acá, con nuestro Padre Celestial. Necesitamos volver a la unidad. Necesitamos volver al arrepentimiento, que es lo primordial, y volver a la palabra del Señor. Viene un tiempo bien difícil, y el que no esté firme va a caer, porque va a ser tan fuerte. Bueno, te le digo que es tan fuerte porque si en la palabra a mí me dice en Mateo 24 que aún los escogidos querrán engañar, quiere decir que lo que viene por ahí es fuerte. Y no te quiero meter miedo, porque no es eso. No es meter miedo, te estoy hablando de una realidad. No te voy a ocultar nada, te estoy hablando de una realidad. Ya es tiempo de hablar lo que es verdadero, cueste lo que nos cueste. Es tiempo de hablar la verdad, ya no es tiempo de seguir, ¿verdad?, en lo que estamos, como uno a veces dice, suavecito. Tenemos que volver a las Escrituras. Queremos traer vidas a Cristo. Queremos ver, ¿verdad?, ese avivamiento. Queremos, ¿verdad?, ver ese mover poderoso. Tenemos que unirnos en un solo sentir y dejar los prejuicios, dejar el ego, dejar el orgullo, dejar todo aquello que no es agradable a Dios, que son detenimientos a nuestras vidas y en nuestro caminar y estorbo para nuestra salvación. En la vida va a haber siempre situaciones, pero como dice, unidos venceremos. Es en la unidad que tenemos que estar. Tenemos que unirnos en una solo sentir, en una sola voz. Cuando el pueblo de Israel
fue escuchado por Dios, estaban en unidad, clamando al Padre para que los liberara. Y se humillaron delante del Padre en unidad. Es tiempo de volver a la unidad. Tiempo. Es importante. Rindamos nuestras vidas a Cristo y dejemos que Él obre de manera poderosa. Mientras, ¿verdad?, nosotros estamos en unidad, ¿verdad? Esto es para reflexionar, y como iglesia tenemos que reflexionar. Mientras estamos en unidad, la iglesia se fortalece y se edifica la iglesia. Queremos, ¿verdad?, vencer, hay que unirnos. Queremos vencer, hay que humillarnos. Queremos vencer, hay que obedecer. Te di 3 palabras. Arrepentirnos, humillarnos, obedecer y unidad. Y estar unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Porque una casa dividida no va a prevalecer. Se va a caer. En cualquier momento va a caer. Y hay ejemplos. Se encuentra en Primera de Reyes 12, cuando el pueblo se dividió. Tenemos que ver, meditar. Vamos a la palabra del Señor y busquemos, ¿verdad?, ahí todo. Y de que sea la palabra la que nos guíe y nos lleve a caminar como el Padre quiere que caminemos, en unidad. Hasta aquí esta parte. Que la paz del Señor esté sobre su casa, sobre su familia, pero sobre todo sobre ti. Bendiciones a cada uno. Oramos para cerrar esta parte. Damos gloria a Dios. Les doy gracias, ¿verdad? Yo sé que la pastora les escribió, pero acá nosotros, ¿verdad?, damos gracias a nombre de la iglesia Ezequiel 22:30. Damos gracias a todos los que se unieron a la oración, ¿verdad?, por la pastora Nani. Sigamos así en esta unidad, seguimos agregándonos mucho más, no solo orando por la pastora Nani, vamos a orar por cada enfermo, vamos a orar por la necesidad del pueblo, pero sobre todo vamos a orar por la iglesia para trabajar. Hay mucho que hacer, hay muchas vidas que ir a rescatar, llevar palabra, hay muchas vidas que necesitan el amor, el abrazo de Cristo, necesitan ser escuchado. Hay mucho trabajo que hacer. Como dice la palabra, mucha es la miel y poco son los obreros. Oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Padre de la gloria, por las maravillas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este manual que tú nos has dejado, que es tu palabra, Señor Padre. Yo te pido, Dios mío, Señor amado, por aquellos que han de leer la palabra, Señor, tuya, Señor. Dale sabiduría y entendimiento de tu palabra para que ellos puedan, Señor amado, Padre Santo, trabajar con su vida conforme a tu palabra y puedan caminar en obediencia en ti, Señor amado, Padre. Padre, yo te pido, Dios mío, Señor, que tú le des discernimiento a tu pueblo, que tú le abras los ojos a la iglesia, Señor, que puedan entender, Señor, que el tiempo apremia, Señor amado, y hay mucha la necesidad afuera, Señor amado, Padre Santo. Hay un pueblo, Señor, que está caminando, Señor, sin desesperanza, que ya no tienen la esperanza, Señor amado, Padre Santo. Yo te ruego, Dios mío, que tú levantes, que tú toques, que tú redarguya, que tú, Señor amado, Padre Santo, inquiete, Padre,
para que puedan, Dios mío, Señor, el pueblo unirse en una sola unidad, Señor amado, Padre de la gloria, en un solo pensar, en un solo espíritu, Señor Padre, una que se pueda levantar una iglesia gloriosa basada en el amor de Cristo y en la verdad tuya, Señor amado, Padre de la gloria. Fortalece, Señor, Padre de la gloria, las vidas, Señor amado, Padre. Fortalece esas rodillas que están día y noche clamando, Señor, a ti, Señor amado. Fortalece a tu pueblo en medio de este tiempo, Señor Padre. Escudriña los corazones, Señor amado, Padre. Redarguye, Señor amado, Padre de la gloria. Trae convicción a nuestros corazones, Señor amado, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete, nos mueva, Señor amado, Padre de la gloria. Tú estás ahí llamando al arrepentimiento, mi Dios amado, Padre de la gloria. Oh, Señor, que ellos puedan, Dios mío, acudir a ese llamado, Señor. Quita la sordera, Señor amado, de los oídos, Señor amado, Padre Santo. Quita la venda de los ojos para que puedan ver, Señor amado, Padre. Oh, Señor, te suplico, Dios mío, Señor amado, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad, Señor amado, Padre de la gloria. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Y te damos mil gracias, Señor. No pararía de darte tantas gracias porque hay tanto por agradecer por las cosas que tú haces, Señor. No solo en nuestra vida, sino en otras vidas, Señor amado, Padre. Gracias, Dios mío, porque reconocemos que no la merecemos, pero en tu amor y en tu misericordia y sobre todo de tu gracia, a ti te place, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todo tiempo y en todo momento, Señor amado, Padre de la gloria. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Bendiciones, Dios me los bendiga.